cómo el Señor me dio la gracia o la fuerza o la valentía para responder a la llamada, pues el Señor tuvo mucha paciencia conmigo, ¿no? Después de recibir la llamada y de aquel consejo tan sabio de mi amigo que con un par de fiestas y de chicas esto de la llamada, esta tontería o esta rayada mental se te iba a ir de la cabeza, pues yo desde aquel día sé que Jesucristo está vivo y que existe. Y esto es algo que nadie nunca me va a quitar del corazón. Es que es una experiencia, no es una idea que alguien me convence, no es una teoría que más o menos puedo apoyar con argumentos, no es un hobby que, bueno, me gusta un tiempo y luego lo dejo. Es que es una experiencia real, cierta, es lo más real que he experimentado en mi vida. Entonces, desde aquel día yo sé tres cosas. Uno, que Jesús existe y está vivo. Dos, que me ama con locura tal y como soy. Y tres, que tiene una misión para mí, esto que llamamos vocación. Y que ahí voy a ser feliz, que mi felicidad y mi plenitud en esta vida depende de mi vocación. Que Jesús está vivo lo sé desde aquel día de una manera, impresionante y fuerte y que no se va a ir nunca. Que Jesús me ama con locura, lo experimenté y así lo vivo cada día. Pero que mi misión o mi felicidad o mi plenitud estaba en ser sacerdote, eso es lo que no acaba de encajar muy bien. Y entonces yo, en mi corazón, más que sentir una atracción hacia Jesús, como los apóstoles que le siguen, ¿no?, después de llamarle a las orillas del lago, yo experimento como un rechazo, como un rebote, fruto del miedo, ¿no?, y de la inseguridad. El aquel apártate de mí, Jesús, que soy un pecador de Pedro, le duró un instante porque vio a Jesús cara a cara y en su mirada pudo descansar y fiarse. A mí me duró 3 años, ¿no?, porque más que la mirada de Jesús empieza a ver otras miradas, ¿no?, que igual te engañan y te fascinan, pero que es algo momentáneo. Entonces, en mi corazón, pues bueno, me entré en crisis, en una contradicción interna de decir, sé que Jesús me llama a ser sacerdote, sé que mi felicidad está en ser sacerdote, pero no me atrevo a responder. ¿Qué voy a decir a mis amigos ateos que no creen en Dios, en mi instituto, en el que yo intento ser alguien en las redes sociales, donde me he montado mi mundo, mi imagen? ¿Qué voy a decir a la novia de turno que podía tener? ¿Qué voy a decir a mi equipo de fútbol, ¿no?, a mi gente, ¿no?, a mi mundo social? Digo, el día que diga que sí o entre al seminario, mi mundo se desmorona, se destruye, lo que yo me he construido, ¿no?, el ídolo de mi fachada, de mi imagen, de mi ser querido al final. Y entonces estuve ese vacío que empieza a producirse en mi corazón al no llenarme del amor de Jesús, intento llenarlo con otros amores, ¿no?, esa sed que yo tenía de felicidad o de plenitud o de una vida grande o de una vida que valga la pena vivirla y disfrutarla, intento saciarla en otros pozos, ¿no?, y en otros charcos. Y entonces, pues bueno, por malas amistades, influencias, pues bueno, la fiesta, el mundo, ¿no?, lo que te ofrecen, ¿no?, amores efímeros, las redes sociales, la imagen, la moda, pues bueno, lo que tú que me estás escuchando sabrás, ¿no? Los jóvenes que podáis ver este testimonio sabéis dónde saciáis, intentáis saciar la sed, ¿no?, que tiene vuestro corazón. Y entonces estuve así, tercero de la ESO, cuarto de la ESO, los 2 años de bachillerato también una crisis bastante fuerte, y a todo esto en ese proceso el Señor se iba haciendo el encontradizo, porque el Señor es paciente y es fiel, ¿no? Y entonces en un testimonio, en una Eucaristía, en un canto, en una vigilia, en una peregrinación, en un evangelio, me acuerdo de fiesta una noche, una canción que ponen así de romantiqueo, y yo experimentaba como que Jesús me hablaba. Y digo, es que aprovecha cualquier cosa para hablarme, ¿no?, para decirme, oye, que estoy aquí, ¿no? Y este fuego, estas cenizas que yo intentaba callar, volvían a surgir y a encenderse, y volvía la pregunta, ¿y qué hago? ¿Y por qué no respondo? ¿Y por qué? Y esto es verdad, cuando iba a una Eucaristía y escuchaba una predicación sobre la vocación, decía, es que ese soy yo. O escuchaba un evangelio, Zaqueo, baja, seguidme, a Mateo, ven conmigo. Y digo, es que ese soy yo, es que me está pasando, ¿no? Digo, me estoy volviendo loco, ¿no? Y entonces llega una noche en segundo de bachiller que yo ya me rompo a llorar, después de hablar con unos amigos en una cena, me dicen, oye, ¿tú qué vas a estudiar, no? Y yo les decía, uno de estos 2 amigos, el amigo sabio que me dio aquel consejo, pues el Señor al final hizo su obra con él y se acercó más al Señor. Y me acuerdo que aquella noche, después de decirle, yo quiero hacer magisterio, policía, tal, y me dice, pero tú aquella noche no te acuerdas que me dijiste que Jesús te había llamado. Y yo le digo, ¿y tú no te acuerdas que me dijiste el súper consejo que me diste? Ay, perdóname, tal. Entonces me dice, ¿y no crees que Jesús te sigue llamando? Y yo ahí me rompí a llorar. Y dije, es verdad. Y empecé a rebelarme contra Dios, empecé a señalar al cielo, a gritarle, ¿no? Tú no eres quien para decirme cómo tengo que ser feliz, tú no eres quien para decirme qué tengo que hacer con mi vida. Yo no me hace falta tu voluntad para ser feliz. O sea, una rabia, pero que en el fondo era miedo, era impotencia y era cobardía, ¿no? Digo, sé que me estás llamando a esto,
pero no tengo la fuerza, la valentía o la libertad con el mundo, con la gente que me conoce y que no cree en Dios, para responderte, ¿no? Para dejar todo, todo y seguirte, ¿no? Yo quería seguir a Jesús con la mano en el arado, ¿no? Y ya dice Jesús que es imposible, ¿no? Seguirle y renunciar, vamos, y no querer renunciar a todo. Entonces, aquella noche me rompo, se lo digo a mi padre, le digo, papá, yo creo que Jesús me llama a ser sacerdote. Mi padre un poco se queda ahí sorprendido y me dice, tranquilo, hablaremos con tu párroco, hablamos, y el lunes venía don Carlos Osoro, el arzobispo de Valencia en aquel momento, en 2014, a Gandía, a un encuentro con los sacerdotes. Me recibió en 5 minutos, le conté un poco lo que estaba viviendo, me dio una palabra de ánimo, de consuelo, y aquello me acuerdo que como que me ayudó muchísimo a decir, oye, es que en el fondo lo que me está diciendo este hombre es verdad, yo quiero ser feliz, yo quiero, en el fondo de mi corazón, él me decía, detrás de toda esa ceniza en la que estás viviendo, hay una llama, ¿no? Un deseo de bien, de felicidad, que se llama Jesús, ¿no? Que es el que te está llamando. Y entonces acabé el curso como pude, segundo de bachiller, hubo otro encuentro de Kiko en el Mestalla, en junio de 2014, ahí volví a experimentar el mismo calor, el mismo fuego, la misma llamada, ahí me acuerdo que me levanté, pero no me levanté para decir, Señor, aquí estoy, voy contigo, sino para decir, ya que no me atreví a levantarme en Madrid, me levanto aquí, para que veas lo chulo que soy. Eso, pues, mi vida soy un pobrecito, ¿no? Y me acuerdo que allí don Carlos me vio, le pasó mi número a don Pablo Valls, el encargado de la pastoral vocacional en la diócesis, un sacerdote, y me acuerdo de una conversación con él, me ayudó mucho un poco a dar el paso, ¿no? Y a probar, ¿no? Me dice, tú que has probado tantas cosas, ¿por qué no pruebas a Jesús? Y en una convivencia de vocativos en julio de 2014, después de acabar el selectivo, de no inscribirme a ninguna carrera, porque a mí hacer las cosas por hacer nunca me ha gustado, y apuntarme a magisterio, a mí es que hacer las cosas por hacer, o por la inercia, o porque el rebaño lo hace, yo en eso he sido un poco antisistema siempre. Yo si no lo entiendo y no lo vivo y no, vamos, o todo o nada, ¿no? Como diría una santa mujer, ¿no? O todo o nada, que diría la hermana Claire, pues en ese momento, entonces me invita a una convivencia de vocativos y digo, bueno, por probar, voy a la convivencia y luego engancho con el campamento, que era monitor en mi parroquia, y fui al seminario. Y entonces, pues bueno, después del seminario, una peregrinación a Medjugorje, un verano de gracia, pues en septiembre entré al seminario.